Espíritu Santo, cura mi alma rota y ayúdame a rendirme a Dios. Cuando el alma se rompe, no siempre suena. A veces se quiebra en silencio. Nadie lo nota. Tú sigues sonriendo, cumpliendo, aparentando que todo está bajo control, pero por dentro ya no queda nada. Lo que antes te emocionaba, ahora no mueve nada. Lo que antes te sostenía, ya no funciona. Y lo peor no es el dolor, es el vacío. Esa sensación de que algo se rompió tan profundo que no sabes por dónde empezar a recoger los pedazos. Intentas orar, pero te sientes ridículo. Quieres acercarte a Dios, pero algo en ti cree que ya es tarde, que ya lo intentaste, que ya fallaste, que ya no hay nada más que entregar. Pero hay algo que no sabes. No necesitas estar entero para acercarte al Espíritu Santo. No necesitas tener palabras, no necesitas tener fuerzas. Solo necesitas rendirte sin condiciones, sin explicaciones, sin escudos. Este video no es para quien está bien, es para quien ya no puede más. Para quien se cansó de fingir que tiene fe, cuando por dentro lo único que tiene es miedo, cansancio y vergüenza. Este mensaje es para quien se ha roto en 1000 partes y ya no sabe si Dios aún quiere algo con él. Y la respuesta es sí. El Espíritu Santo no busca perfección, busca sinceridad. Él no está esperando que te recompongas para usarte. Él se acerca justo ahora, en este estado en el que estás, frágil, confundido, agotado. Él viene para sostener lo que tú ya no puedes levantar. Él viene para abrazar lo que nadie ha querido tocar. Él viene para quedarse, no para juzgarte, sino para reconstruirte desde adentro. Vas a entender que rendirse no es rendirse a la derrota, es rendirse a la gracia. Que no es perder una batalla, es soltar una guerra que no estabas llamado a pelear solo, que no necesitas tener todo claro, porque el Espíritu Santo no se activa con fórmulas, sino con corazones que se rinden. Aquí no te voy a prometer que el dolor se va a ir rápido, pero sí te aseguro algo, el Espíritu Santo va a entrar donde nadie más ha entrado, y cuando Él entra, no solo consuela, Él transforma, Él sana, Él reconstruye con una delicadeza que no viene de este mundo. Hoy, mientras estás al borde, este es el momento, no para luchar más, sino para soltar, para caer en los brazos de Dios y dejar que Él haga lo que tú ya no puedes. No necesitas explicarle todo, Él ya lo sabe, solo tienes que decirle, aquí estoy, roto, cansado, pero aún dispuesto, y Él hará el resto. Cuando el alma se rompe en silencio y nadie lo nota, hay heridas que sangran por dentro y nadie las ve. Son las que no dejan marcas en la piel, pero rasgan el alma lentamente. Sigues levantándote, cumpliendo tus rutinas, diciendo que estás bien, respondiendo con una sonrisa vacía, pero tú sabes que algo se rompió, no de golpe, no de una sola vez, se fue rompiendo en pedazos pequeños, a veces imperceptibles, hasta que un día te diste cuenta, ya no eras el mismo, y ni siquiera sabes cuándo comenzó a doler así. Esa es la parte más solitaria del dolor, cuando nadie lo nota, cuando todo parece normal por fuera, pero por dentro estás gritando, cuando incluso oras, pero lo haces como por inercia, sin sentir nada. Cuando lees las promesas y ya no generan esperanza, cuando hablas con Dios, pero no sabes si realmente te está escuchando o si simplemente te cansaste de esperar una respuesta que no llega. En ese punto, la mayoría se guarda el dolor, lo entierra, lo maquilla con espiritualidad vacía. Pero no tú, tú llegaste aquí y eso ya lo cambia todo. Porque si el alma está rota, pero aún quiere buscar, aún quiere entender, aún quiere rendirse, entonces no está muerta, solo está exhausta, y el Espíritu Santo sabe la diferencia. No necesitas gritar para que Él te oiga,
No necesitas demostrar tu fe para que Él se acerque. Él ya está cerca, lo ha estado desde antes que todo se rompiera. Él no se alejó cuando dejaste de orar con fuerza. No se retiró cuando te alejaste un poco. No te soltó cuando sentiste que no merecías ser sostenido. Él ha estado ahí, en cada grieta de tu alma, esperando no tu fuerza, sino tu rendición. Cuando el alma se rompe, comienza el terreno más fértil para un encuentro con Dios real, no con el Dios de las frases que compartes, no con el Dios de la teoría, con el Dios que se sienta en el suelo a tu lado, el que no necesita que expliques nada, el que no espera que mejores para comenzar a sanar. Hoy no necesitas más palabras. Necesitas un espacio donde puedas caer sin culpa, donde puedas decir, estoy roto, sin miedo al juicio. Y ese espacio está aquí. Porque rendirse no es solo dejar de luchar, es dejar de fingir. Es dejar que el Espíritu Santo entre donde nadie ha entrado, donde ni tú mismo quisiste mirar por temor a lo que ibas a encontrar. Si tu alma se rompió en silencio y nadie lo notó, debes saber algo. El cielo sí lo vio, y el Espíritu Santo no te abandonó en tu oscuridad. Él está ahí, dispuesto a hacer lo que tú ya no puedes, a restaurar lo que tú mismo diste por perdido, a recoger las piezas y volver a formar algo que no solo sea funcional, sino eterno. Pero primero necesitas rendirte. La voz que no sale, pero el cielo todavía escucha. Hay momentos en los que quieres orar, pero no puedes. Abres la boca y no sale nada, no porque no lo sientas, sino porque no encuentras las palabras, porque lo que llevas dentro no cabe en frases. Porque ni tú entiendes del todo lo que está pasando. Sientes el pecho pesado, la garganta cerrada, la mente llena de ruido y el alma en un punto de quiebre que no puedes describir. Y entonces te preguntas, ¿esto también cuenta como oración? ¿Dios oye esto? Sí. El cielo escucha lo que nunca lograste decir. El Espíritu Santo no necesita tus palabras para entender lo que pasa. Él no se comunica solo con lo que tú expresas verbalmente. Él oye tus pensamientos. Él traduce tus emociones. Él interpreta tu respiración agitada, tu suspiro profundo, tu silencio incómodo, tu llanto silencioso. Él sabe leer las grietas internas que nadie más puede ver. Hay una oración que no se pronuncia pero se siente, una súplica muda que nace del alma agobiada. Y es ahí donde el Espíritu Santo trabaja con mayor profundidad. Él no está esperando tu elocuencia ni tu capacidad de armar un discurso teológico. Está esperando tu sinceridad, tu vulnerabilidad, tu rendición real, aunque venga en forma de silencio y lágrimas. En Romanos capítulo 8, verso 26, Pablo escribió que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando tú no sabes orar, Él ora por ti. Cuando no puedes articular lo que necesitas, Él lo presenta al Padre en tu lugar. Cuando estás tan roto que solo puedes quedarte quieto, Él no lo interpreta como indiferencia, lo entiende como clamor. No te castigues por no poder orar como antes. No te avergüences si ya no puedes levantar la voz con convicción. Dios no está decepcionado. Él te está sosteniendo. Él no ha desconectado sus oídos de ti. Solo está esperando que tú dejes de intentar hacerlo todo bien y simplemente seas. Hay oraciones que no se dicen, se viven. Y tú estás en medio de una, cada día en que te levantas con el corazón herido, pero decides seguir. Cada noche en que no dices nada, pero piensas en Él antes de dormir. Cada momento en el que quieres rendirte del todo, pero en el fondo aún le crees. Todo eso es oración, y el cielo lo recibe como incienso puro. Cuando el enemigo quiere hacerte creer que tu silencio es distancia, el Espíritu Santo quiere mostrarte que tu silencio puede ser intimidad. A veces las palabras estorban, a veces lo más profundo se dice sin decirse,
Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, no necesita que expliques tu dolor, solo necesita que no lo escondas de Él. Hoy, si no puedes orar, respira. Si no sabes qué decir, quédate en su presencia. Si solo puedes llorar, hazlo. No estás fallando, no estás lejos. Estás siendo sostenido en el lugar exacto donde las palabras ya no alcanzan. Y ahí, en ese silencio roto, Dios te escucha más fuerte que nunca. Dios no espera que te repares antes de rendirte. Hay una mentira que ha estado rondando por años en la mente de muchos creyentes. La idea de que para venir a Dios tienes que estar mejor. Que antes de rendirte tienes que recomponerte, que no puedes acercarte roto, sucio, confundido, lleno de dudas, cargando vergüenza y contradicciones, que primero tienes que limpiar tu alma y entonces Dios te aceptará. Pero eso no es evangelio, eso es religión disfrazada de autoayuda. Porque la verdad es que Dios no espera que te repares. Él quiere que te rindas justo así como estás, quebrado, herido, lleno de preguntas sin respuesta y pecados que no sabes cómo soltar. Porque la rendición verdadera no ocurre cuando ya no duele, ocurre cuando, aún con dolor, te arrodillas con el corazón expuesto. ¿De qué sirve presentarte ante Dios con una máscara de restauración si por dentro sigues cayéndote a pedazos? ¿De qué sirve fingir que ya entendiste todo, que ya sanaste, que ya lo superaste, si Él te conoce por dentro más que tú mismo? Dios no puede bendecir a quien finge ser, pero sí puede transformar al que se atreve a mostrarse roto. En el libro de Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo no volvió a casa arreglado, volvió sucio, quebrado, humillado, sin dignidad. Sin plan, sin nada que ofrecer, solo con un corazón dispuesto, y el padre no lo hizo esperar. No le exigió explicaciones, no le pidió cuentas, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo vistió de honra y lo restauró. ¿Sabes por qué? Porque la rendición no necesita estar envuelta en perfección, solo necesita ser real. Dios está buscando ese tipo de rendición en ti. No espera que limpies primero el cuarto, ni que escondas el desastre. Él quiere entrar a ese cuarto tal como está. Quiere sentarse en medio del caos contigo. Quiere comenzar la restauración desde ese punto, no después. Él no es un jefe que revisa tu desempeño espiritual. Es un padre que responde al clamor de un hijo sin fuerza, sin orden, pero con corazón sincero. Hoy, si estás esperando estar mejor para acercarte a Dios, estás perdiendo el tiempo. Porque la verdadera sanidad no ocurre antes de rendirte, ocurre después. No es tu responsabilidad recomponerte para rendirte. Es en la rendición que Dios empieza a recomponerte. No necesitas llegar con frases bien armadas. No necesitas traer fe del tamaño de una montaña. Trae lo que tienes, aunque solo sea una lágrima, aunque solo sea un suspiro de cansancio, aunque solo sea una pregunta sin respuesta, aunque sea solo un acto de honestidad. No puedo más, pero quiero rendirme. Eso basta. Rendirse no es firmar un contrato con Dios. Es dejar de correr, es soltar el peso, es levantar la mano desde el pozo y decir, aquí estoy. Y justo ahí, en ese punto más bajo, más roto, más honesto, Dios desciende con ternura, no con juicio, no con listas de exigencias, con gracia, con una paz que no se explica, con una presencia que llena lo que tú no puedes reparar. No esperes un día más para venir. No pongas condiciones, no creas que necesitas presentarte fuerte. Lo único que Él quiere es tu verdad. Y si esa verdad está hecha de dolor, duda, cansancio y derrota, entonces eso es lo que Dios va a usar como materia prima para escribir un nuevo capítulo en tu vida. Tu rendición es la puerta y Dios está del otro lado, esperando con los brazos abiertos. No esperes estar reparado, ríndete ahora, justo como estás. El alma rota es el terreno más fértil para la presencia de Dios. Lo que para ti es ruina, para Dios es terreno.
Lo que para ti parece el fin, para el Espíritu Santo es el inicio de algo que solo puede crecer en lugares quebrados. Porque hay una verdad que el dolor te va revelando poco a poco. Cuando todo se cae por dentro, el corazón se vuelve tierra desnuda. Y es justo ahí donde Dios planta lo eterno. Tú piensas que Dios se acerca cuando estás firme, orando con pasión, adorando con alegría. Y sí, Él también está ahí. Pero hay una manifestación distinta de su presencia que solo llega cuando ya no puedes sostenerte. Cuando estás en el suelo, sin fuerzas, sin argumentos, sin fe elaborada. Porque Dios no huye de los escombros. Él los habita. La mayoría de nosotros quiere ofrecerle a Dios un altar hermoso, limpio, digno, pero no entendemos que muchas veces Él escoge como altar justamente ese rincón sucio donde escondimos la tristeza, ese espacio interno que ni nosotros queremos tocar, ese lugar de la memoria donde guardamos lo que no sanó. Es ahí donde su presencia se manifiesta con mayor profundidad. En el Salmo capítulo 34, verso 18, está escrito que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que está cerca de los que oran más, ni de los que entienden todo, ni de los que tienen la vida bajo control. Está cerca de los que están rotos. Porque la rotura no espanta a Dios, lo atrae. ¿Sabes por qué? Porque el alma rota no tiene máscaras, no tiene discursos, no tiene defensas. El alma rota no discute, no razona, no negocia. El alma rota simplemente se rinde, y es esa rendición cruda, sin maquillaje espiritual, la que permite que el Espíritu Santo haga lo que nunca haría en un corazón que aún se esconde detrás de sus logros o de su religiosidad. Hay heridas que se vuelven sagradas, no porque sean buenas en sí mismas, sino porque se convierten en puertas a una comunión más profunda, a una entrega más real, a una relación con Dios que ya no depende de lo que sientes, sino de lo que Él es. Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay algo dentro de ti que aún quiere, aunque sea un poco, aunque no entiendas cómo sanar, aunque no sepas qué orar, aunque aún estés molesto con Dios. Ese pequeño suspiro es suficiente para que el Espíritu Santo haga morada en ti, pero tienes que abrir ese espacio, no taparlo, no disimularlo, no negarlo. El alma rota tiene una voz, aunque no hable. Tiene una oración, aunque no se formule. Tiene un eco, aunque no se escuche. Y Dios responde a ese eco, no con ruido, sino con presencia. Él no va a reconstruirte de inmediato. Primero se va a sentar contigo, en medio de los escombros, no para preguntarte qué hiciste mal, sino para estar, para ser, para habitar contigo en ese terreno quebrado donde nadie más se ha querido quedar. Y cuando notes que su presencia sigue ahí, aun cuando tú ya te diste por perdido, algo va a comenzar a cambiar, no afuera, adentro. Porque el alma que siente a Dios en su dolor ya no puede volver a ser la misma. No huyas más de tus grietas. No las tapes, no las ignores, míralas con honestidad. Preséntaselas a Dios como están y dile, haz de esto un lugar santo. No sé cómo, pero hazlo. Y Él lo hará. Porque el alma rota no es un estorbo para Dios, es su terreno favorito. Rendirse no es perder, es parar de pelear solo. Nos enseñaron a resistir, a aguantar, a seguir luchando sin importar cuánto duela. Nos repitieron que rendirse es de débiles, que si te caes te levantas sin llorar, que si duele lo ocultas, que si no entiendes finges que sí. Y sin darnos cuenta, aprendimos a pelear batallas internas con armas rotas, en trincheras que nadie más ve, mientras sonreímos en público y sangramos en secreto. Pero hay una verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Rendirte no es perder. Rendirte no es fracaso espiritual.
Rendirte es el acto más valiente que puedes hacer cuando ya no puedes más. Es el momento en que eliges soltar la guerra que estabas peleando solo y dejar que Dios sea quien luche por ti. Porque mientras tú te esfuerzas por seguir en pie a cualquier precio, Dios está esperando que dejes de correr. Él no te creó para cargar con todo. No te diseñó para sobrevivir sin su fuerza. No te pidió que fingieras estar bien mientras por dentro te deshaces. Lo que Él está esperando es que levantes la bandera blanca, no como quien se rinde ante el enemigo, sino como quien se entrega en brazos de aquel que puede restaurarlo todo. Hay una diferencia entre rendirse y entregarse. Rendirte al dolor es dejar de creer. Pero rendirte a Dios es confiar que ya no necesitas pelear más para ser amado, visto o sanado. Es reconocer que tu fuerza no es suficiente, pero la de Él sí. Es parar de justificar tu cansancio y simplemente decir, Señor, hazlo tú porque yo ya no puedo. En 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 15, el Señor le dice a su pueblo, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ese versículo no es solo historia, es promesa viva, es la voz de Dios diciéndote ahora mismo, suelta la espada, suelta la presión, deja de pelear solo. Muchos piensan que rendirse es signo de poca fe, pero en realidad es la mayor evidencia de confianza, porque solo se rinde quien cree que hay alguien más fuerte que puede tomar el control. Solo se rinde quien acepta que pelear en sus propias fuerzas ya no es la solución. Solo se rinde quien ya no necesita demostrarle nada a nadie, ni siquiera a Dios. Y cuando te rindes así, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti. Sientes que el peso cae, que el pecho se abre, que las lágrimas ya no duelen como antes, porque ahora tienen dirección. Porque ahora no estás solo, porque ahora alguien pelea por ti. El Espíritu Santo no está esperando que ganes, está esperando que sueltes, que abras las manos, que digas, no tengo fuerzas, pero te tengo a ti. Y en ese momento, cuando tu alma deja de resistirse, Él comienza a hacer lo que tú jamás podrías lograr con tus propias fuerzas. Rendirse no es la tumba, es el nuevo comienzo. Es la puerta que abre una temporada de descanso, de sanidad, de reconstrucción real. Y es ahí donde muchos se pierden, por miedo a soltar, por vergüenza de aceptar que no pueden más. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma ya sabe que no puedes seguir sola. Entonces hoy, deja de pelear. No porque no valga la pena, sino porque tú no estás llamado a pelear sin Dios, porque en su presencia no se exige resistencia, se permite descanso, y tú necesitas descansar en Él más de lo que necesitas entenderlo todo. Ríndete, no como quien se rinde a la derrota, sino como quien al fin entiende que luchar solo no es fe, es agotamiento, y tu alma no nació para eso. Tu alma nació para rendirse en los brazos del Espíritu Santo y dejar que Él pelee por ti. El Espíritu Santo no viene cuando estás bien, sino cuando ya no puedes más. Hay un momento en el que ya no puedes. No es exageración, no es drama, es real. Te levantas, pero estás vacío. Haces las cosas, pero no sientes. Hablas con Dios, pero no sabes si Él te escucha o si tú mismo dejaste de creer en lo que dices. Ese es el punto donde muchos piensan que el Espíritu Santo se fue, que ya no está, que te abandonó por ser demasiado débil, demasiado inconstante, demasiado quebrado. Pero lo que no sabes es que justo ahí, en ese lugar donde ya no puedes más, es donde el Espíritu Santo comienza a manifestarse con más poder, no en la emoción, no en el fervor, no en la victoria aparente, sino en la rendición profunda, en ese grito mudo del alma que ya no tiene fuerzas ni para luchar. Él no viene cuando estás fuerte,
Él no responde a tu rendimiento espiritual. Él no se activa con tus logros, ni con tu constancia, ni con tu disciplina perfecta. El Espíritu Santo es atraído por el corazón quebrantado, por la confesión sin defensas, por el clamor que nace cuando ya no tienes nada más que ofrecer. El mayor error que puedes cometer en tu dolor es pensar que Dios solo se manifiesta en los momentos gloriosos. Porque si eso fuera verdad, entonces, ¿para qué prometió estar cerca del quebrantado? ¿Por qué Jesús diría que vino a buscar lo que se había perdido? ¿Por qué nos dejaría al Consolador si la vida con Él fuera ausencia de quebranto? La verdad es que la presencia del Espíritu Santo no se mide por lo que sientes, sino por lo que Él es. Y Él es fiel. Él no desaparece cuando estás al borde. No se aleja cuando pierdes el control. No se ofende cuando tus oraciones se vuelven gemidos. Él permanece y en silencio trabaja. Sí, en silencio. Porque hay temporadas en las que no vas a sentir nada, no vas a oír su voz, no vas a ver señales, pero eso no significa que Él no esté. Significa que está construyendo algo más profundo que tu percepción. Una fe que no depende del sentir, sino del saber. Cuando ya no puedes más, no estás perdiendo la batalla espiritual. Estás siendo llevado a depender de Dios como nunca antes. A soltar tu fuerza, a dejar que Él sea el centro, a experimentar una presencia que no se grita, pero que sostiene. Una compañía que no necesitas explicar, pero que te mantiene de pie sin que entiendas cómo. En Isaías capítulo 42, verso 3, Dios dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso cuando tu luz es mínima, incluso cuando apenas queda un suspiro de fe, Él no te apaga, no te abandona, no te desecha. Él se queda. Él te reaviva. Él sopla suavemente hasta volver a encender tu alma. Tal vez hoy no puedas sentirlo. Tal vez creas que ya no te escucha. Pero si aún estás respirando, si aún estás aquí, si aún tienes un mínimo deseo de seguir, eso no viene de ti, viene de Él. Porque solo el Espíritu Santo puede mantener viva una alma que ya no tiene fuerzas por sí sola. Y ese es el milagro silencioso que estás viviendo. No estás estancado, estás siendo sostenido, no estás abandonado, estás siendo cuidado, no estás perdiendo la fe. Estás siendo llevado a una fe más profunda, más real, más estable. Una fe que no necesita sentir para saber que Él está. No esperes sentirte bien para reconocer su presencia. Reconócelo ahora, en medio del vacío. Porque es en el momento en que ya no puedes más, donde el Espíritu Santo comienza a hacer lo que tú nunca podrías lograr con tus propias fuerzas. Él no viene cuando todo está bien. Él viene cuando ya no puedes más. Y si hoy es ese día, entonces prepárate, porque el cielo no te dejó solo. El Espíritu Santo está más cerca de lo que crees, y ya empezó a obrar, aunque tú aún no lo veas. Type 1. To write the next topic, or type the changes you want. ¿Cómo soltar el control sin miedo a caer en el vacío? Soltar el control suena hermoso hasta que tienes que hacerlo de verdad. Porque el control, aunque agotador, nos da una ilusión de seguridad. Nos hace sentir que mientras estemos atentos, firmes, planeando cada paso, todo estará bien. Pero cuando todo se rompe, cuando la vida se desordena, cuando lo inesperado te arrebata el piso, descubres una verdad que duele. Nunca estuviste al mando. Y entonces te enfrentas al abismo de tu propia vulnerabilidad. Ese lugar donde ya no hay plan B, donde ya no sabes qué viene, donde no puedes garantizar resultados. Y la pregunta que grita en tu interior es, ¿qué pasa si suelto y no hay nada que me sostenga? Ese es el temor más profundo, caer al vacío.
Pero lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy es que el vacío no existe para el que se rinde a Dios. Porque en el momento exacto en que sueltas, no caes al vacío, caes en sus manos. El problema es que hemos confundido fe con previsión. Creemos que confiar en Dios es tener un mapa claro, una explicación lógica, una dirección segura. Pero muchas veces, confiar en Él es caminar con los ojos cerrados, guiados solo por su voz, sin saber dónde terminan nuestros pasos, y aún así dar el siguiente. El alma que necesita controlar todo vive en constante ansiedad, y esa ansiedad no se sana con más información, se sana con entrega, porque solo puedes descansar cuando dejas de intentar controlar lo que nunca fue tuyo. Tu pasado ya no lo puedes cambiar, tu futuro no lo puedes predecir, y tu presente no lo puedes manipular para que encaje en tus expectativas, pero puedes rendirlo. Y rendirlo no es rendirse al caos, es entregarlo a quien ve el todo mientras tú solo ves una parte. Es decir, Dios, no entiendo nada, pero dejo de pelear, te lo doy a ti. Y ahí, en esa frase sincera, el control cambia de manos. Y lo que tú no puedes resolver comienza a ser transformado desde un lugar más alto, más sabio, más eterno. En Proverbios capítulo 3, verso 5, la Escritura dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No es una sugerencia, es una invitación a vivir sin depender de tu lógica, sin la necesidad de explicarlo todo, sin la presión de entender antes de obedecer. Soltar el control es un acto de amor. Amor por ti mismo, porque dejas de exigirte más de lo que puedes cargar. Amor por Dios, porque reconoces que Él es más capaz de dirigir tu vida que tú mismo. Amor por tu alma, porque ya no la sometes a la tortura de sostener todo lo que solo el cielo puede manejar. Hoy, quizás te sientes al borde, como si estuvieras de pie sobre una cuerda floja, sin saber si dar un paso o retroceder. Y el Espíritu Santo está delante, extendiendo sus brazos, no para empujarte, sino para recibirte, para que por fin sueltes, para que por fin descanses. No vas a caer al vacío, vas a caer en gracia, vas a caer en propósito, vas a caer en una paz que no depende de tener el control, sino de confiar en quien nunca lo perdió. Y cuando lo hagas, vas a respirar profundo como quien por fin se quita una armadura que nunca encajó. Vas a sentir un descanso que no viene de la lógica, sino de la rendición. Y vas a descubrir que lo que parecía el abismo era en realidad el comienzo de tu libertad. Suelta, no tengas miedo. Las manos que sostienen el universo están listas para sostenerte a ti. Cuando la sanidad no se siente, pero está ocurriendo. Todos esperan que la sanidad se sienta como una explosión, como un momento exacto donde algo se rompe por dentro y de repente todo cambia, como un fuego que quema el dolor o una luz que apaga la oscuridad en un instante. Y a veces ocurre así, pero la mayoría de las veces la sanidad llega de forma silenciosa, imperceptible, inesperada, tanto que ni siquiera te das cuenta de que estás sanando hasta que un día miras atrás y el peso ya no está. Dios no está obligado a actuar como tú esperas. Él no tiene por qué sanar al ritmo de tus emociones ni en el estilo que tú imaginaste. El Espíritu Santo trabaja en lo profundo, en lo invisible, en lugares tan internos que ni tú conoces. Él no necesita hacer ruido para transformar. No necesita mostrarte señales para estar obrando. Su poder no depende de que lo sientas, sino de que confíes. Porque la sanidad verdadera no siempre se siente, se revela con el tiempo. Y eso es difícil de aceptar cuando el dolor grita todos los días. Cuando oras y nada parece cambiar. Cuando crees que te estás estancando, pero en realidad estás siendo restaurado capa por capa. Como una herida interna que no ves, pero que poco a poco se cierra, mientras tú sigues respirando, sobreviviendo,
avanzando. El alma también cicatriza sin que tú lo notes. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que muchas veces, mientras tú pensabas que Dios estaba ausente, Él estaba trabajando en tu raíz, no en lo que tú querías resolver, sino en lo que verdaderamente te rompía desde hace años, sanando no solo lo reciente, sino también lo antiguo, lo que llevas cargando desde antes de saber que dolía. En Marcos capítulo 8, Jesús sana a un ciego en etapas. Primero le impone las manos, y el hombre dice que ve a las personas como árboles que caminan. No ve con claridad. Jesús vuelve a tocarlo, y entonces ve claramente. Eso no fue falta de poder, fue intención divina, porque hay sanidades que requieren proceso, repetición, tiempo, profundidad, y eso no las hace menos milagrosas. Lo mismo ocurre contigo. No sentir nada no significa que no esté ocurriendo nada. Estás siendo reconstruido mientras duermes, mientras lloras, mientras esperas, mientras pareces estancado. Hay fibras de tu alma que están siendo restauradas por el Espíritu. Él no trabaja solo cuando lo sientes, sino siempre, porque su obra no se basa en emociones, sino en fidelidad. Y un día, sin saber cómo ni cuándo, te vas a sorprender reaccionando diferente. Vas a notar que esa herida ya no sangra igual, que ese recuerdo ya no duele como antes, que esa voz interna que te acusaba ha comenzado a silenciarse, y entonces lo vas a entender. La sanidad ya había comenzado desde mucho antes, solo que era tan profunda que tu alma necesitaba tiempo para entenderla. No te desesperes porque no sientes. Confía en lo que Dios prometió, porque Él no miente. Y si dijo que va a sanar tu corazón, lo va a hacer. Aunque no lo veas aún, aunque no puedas medirlo, aunque tus emociones no lo reflejen. Porque Él no está esperando que tú lo percibas. Él solo quiere que tú lo creas. Hoy, en medio de tu cansancio, respira. Estás siendo sanado, no por lo que sientes, sino por quien te sostiene. El Espíritu Santo no ha dejado de trabajar. Está moldeando tu alma desde adentro. Está recogiendo cada pedazo roto y formando algo que no se verá enseguida, pero que durará para siempre. Y cuando menos lo esperes, vas a descubrir que el dolor ya no define tus días, que el pasado ya no es tu cárcel, y que sin darte cuenta has comenzado a vivir de nuevo. La sanidad no se anuncia, se manifiesta, y ya comenzó en ti. El poder de llorar en la presencia de Dios sin culpa. Llorar no es sinónimo de debilidad, pero por alguna razón hemos aprendido a ocultar nuestras lágrimas como si fueran señal de falta de fe. Nos enseñaron a asociar la madurez espiritual con la compostura, el dominio, la estabilidad emocional, como si llorar fuera un paso atrás en la jornada de la fe, como si mostrar dolor nos hiciera menos espirituales, menos fuertes, menos dignos. Pero llorar no es fracaso, es lenguaje. El alma, cuando ya no tiene palabras, llora, y ese llanto, en la presencia de Dios, no es desperdicio, es intercesión. Es adoración sin estructura, oración sin guión, rendición en estado puro, porque cuando lloras delante del Espíritu Santo no te estás derrumbando, te estás entregando, estás diciendo sin decir, ya no puedo más, pero sigo aquí. Estás confiando tanto que te permites sentir. Estás creyendo tanto que decides soltar el disfraz de la fuerza para permitirte ser quien realmente eres. Alguien necesitado de abrazo, de refugio, de sanidad. Dios no se incomoda con tus lágrimas. Él no se impacienta con tu dolor, no se retira cuando te quiebras. Él se acerca. En Juan capítulo 11, verso 35, Jesús lloró. El Hijo de Dios, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, no se contuvo. No escondió su emoción, no evitó mostrarse vulnerable.
Él lloró porque el dolor humano le importa, porque no está desconectado de nuestra tristeza, porque el llanto tiene un lugar sagrado incluso en el corazón divino. Entonces, ¿quién te dijo que tú no puedes llorar delante de Él? Hay lágrimas que limpian el alma más que 1000 palabras. Hay momentos en los que simplemente no necesitas una solución. Solo necesitas saber que alguien te ve llorar y no se va. El Espíritu Santo está ahí cuando nadie más se atreve a quedarse, cuando los demás no saben qué decirte y tú tampoco sabes qué decir, cuando solo hay silencio y ese silencio está empapado de lágrimas. Ahí Él se sienta contigo, no como un juez, no como un espectador, sino como un consolador que no necesita interrumpir tu llanto para demostrar que está presente. Hoy, si sientes que el llanto te ahoga, no lo frenes, no lo disimules, no lo espiritualices. No intentes convertirlo en una frase bonita, déjalo salir. Y en medio de cada lágrima, permite que el Espíritu Santo te abrace, que respire contigo, que transforme esa tormenta interna en un altar de intimidad. No hay culpa en llorar delante de Dios, solo hay libertad, solo hay descanso, solo hay comunión profunda que no requiere palabras. Llorar en su presencia, es decir, ya no tengo cómo fingir. Es decir, aquí estoy con todo lo que duele. Es decir, no necesito respuestas ahora, solo necesito saber que tú no te has ido, y la respuesta del cielo será siempre la misma. Él no se ha ido. Las lágrimas no espantan a Dios, las atraen. Las lágrimas no retrasan tu proceso, lo profundizan, porque cuando el alma llora delante del Espíritu, deja de sostenerse sola y empieza a ser sostenida por quien nunca la va a soltar. Llora sin culpa, llora sin vergüenza, llora como quien sabe que está siendo restaurado en medio del dolor. Y entiende algo, no estás retrocediendo, estás sanando, la rendición que activa la reconstrucción. Muchos piensan que para que Dios reconstruya algo en su vida, primero necesitan tener algún avance, un cambio visible, un poco más de estabilidad, de control emocional, de claridad mental o de comportamiento aceptable. Pero la verdad es otra. La reconstrucción no ocurre después de tu rendición, comienza en el mismo momento en que te rindes. Rendirse no es un acto pasivo, no es resignación, no es bajar los brazos por frustración, es una llave, una activación espiritual, una decisión invisible que abre puertas eternas, porque cuando te rindes, le dices a Dios, hazlo tú en lugar de mí. No quiero imponer mi plan, quiero que el tuyo me transforme. Y ahí es donde todo comienza. Mientras tú estabas luchando por sostener lo poco que quedaba, Él estaba esperando que lo soltaras. No para destruirlo más, sino para hacer algo nuevo. No para pegar tus piezas con miedo, sino para crear algo que ya no se rompa por las mismas razones de antes. Algo duradero, algo eterno. Lo más poderoso de la rendición es que no necesitas entenderla para que sea real. Solo necesitas elegirla, decidir parar, decidir confiar, decidir bajar la guardia. Y el cielo responde a esa decisión con movimiento, aunque no lo sientas al principio, aunque parezca que nada cambia. El Espíritu Santo ya está haciendo lo que tus ojos aún no ven. En Jeremías capítulo 18, Dios le muestra al profeta la casa del alfarero, y allí, mientras el barro se estropea en las manos del artesano, él no lo desecha. Lo vuelve a hacer, lo reconstruye, le da nueva forma. ¿Qué le permitió al alfarero seguir moldeando el barro? Que el barro no se resistía, que aunque estaba dañado, seguía en las manos correctas. Tú no necesitas estar entero para ser transformado, solo necesitas estar disponible. Solo necesitas quedarte en las manos de Dios, aunque no entiendas el proceso, aunque a veces duela, aunque no veas resultados inmediatos, aunque sientas que sigues igual, porque no lo estás.
ya comenzó algo dentro de ti, y lo que Dios empieza, Él lo termina. La rendición no es el fin de tu historia, es el punto de partida. Es donde termina tu esfuerzo inútil y empieza la obra divina. Es donde tú sueltas los escombros y Él comienza a edificar algo con cimientos que no se moverán con el primer viento. Y cuando llegue el momento, cuando lo que hoy duele se convierta en testimonio, entenderás que tu reconstrucción no comenzó cuando te sentiste fuerte. Comenzó cuando, en lo más hondo de tu debilidad, dijiste: Señor, hazlo tú. No subestimes lo que pasa en el cielo cuando un alma cansada se rinde, cuando un corazón roto decide quedarse en las manos del Padre. Hay movimiento invisible, hay ángeles activados, hay sanidad profunda, hay diseño nuevo siendo trazado, y aunque tú solo veas ruinas, Dios ya ve estructura, ya ve forma, ya ve propósito. Rendirse es la señal que el cielo espera para comenzar a construir lo que tú jamás podrías con tus propias manos. Y no importa cuántas veces intentaste antes y fallaste. Lo que cuenta es lo que decides ahora. Y si decides rendirte de verdad, entonces prepárate. Porque el Espíritu Santo no restaura superficialmente, Él reconstruye desde la raíz, con un amor que no remienda, sino que transforma, con una gracia que no tapa, sino que rediseña, con una presencia que no negocia con el dolor, sino que lo redime. Hoy puede ser el primer día de tu reconstrucción, no porque todo cambie afuera, sino porque tú cambias por dentro, porque has soltado el control, has rendido tu alma y has dicho: sí, Espíritu Santo, hazlo como tú quieras. Y Él ya empezó. Dejar de entender para comenzar a confiar. Hay momentos en los que intentar entender se vuelve una cárcel, preguntas que no terminan, escenarios que repasas una y otra vez en la mente, conversaciones que repites internamente buscando dónde fue que fallaste. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué Dios no intervino antes? Y el alma, en su necesidad de comprender, se desgasta más. Porque no importa cuántas veces repitas la escena en tu mente, nunca terminas de encontrar una explicación que calme tu dolor. Entonces el corazón se frustra, la fe se agota y la herida, en lugar de sanar, se profundiza. Dios nunca te pidió que lo entendieras todo. Te pidió que confiaras, y eso para muchos suena injusto, como si Dios esperara que camines con los ojos vendados. Pero confiar no es renunciar al entendimiento, es rendirse a una perspectiva mayor. Es aceptar que hay cosas que no se explican con lógica humana, pero que sí tienen sentido en la eternidad. El Espíritu Santo no viene con mapas detallados. No te entrega hojas de ruta con cada paso ilustrado. Él camina contigo, paso a paso, y te dice: solo sígueme. Y tú tienes que decidir: ¿quieres paz o quieres respuestas? Porque muchas veces el precio de la paz es dejar de exigir explicaciones. Es rendirte incluso en tu necesidad de saber. Es soltar el deseo de entender el por qué y empezar a confiar en el para qué. En Proverbios capítulo 3, verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice entiéndelo, dice reconócelo. Reconoce que Él está, aunque no lo veas, aunque no lo comprendas, aunque no te parezca justo, aunque duela, aunque te confunda. Él sigue siendo Dios, y eso basta. La fe verdadera no se prueba cuando todo encaja, sino cuando nada tiene sentido, y aún así decides quedarte. Decides adorar, decides rendirte, decides esperar. Porque sabes que tu entendimiento es limitado, pero su fidelidad es infinita. Cuando sueltas la necesidad de entender, el alma respira. Dejas de luchar contra lo invisible, dejas de pelear con Dios por lo que no puedes controlar.
y comienzas a descansar en el misterio, sabiendo que ese misterio no es caos. Es parte de un plan mayor que aún no puedes ver. Hay cosas que te dolieron y nunca vas a entender del todo. Relaciones que se rompieron, sueños que no se cumplieron, procesos que llegaron sin aviso, dolores que parecían innecesarios. Pero si los sigues cargando con la exigencia de una explicación, nunca vas a sanar por completo. Tienes permiso para dejar de entender. Tienes derecho a soltar esas preguntas sin respuesta. Tienes acceso a una paz que no viene del entendimiento, sino de la presencia. Y esa paz está disponible ahora mismo. El Espíritu Santo no vino a darte todas las respuestas. Vino a ser tu consuelo en medio de ellas. Vino a tomarte de la mano en la oscuridad, no a explicarte por qué aún no sale el sol. Vino a quedarse, no a justificarlo todo. Confiar es rendirte sin condiciones. Es decir, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero creo que no me soltarás. Es cerrar los ojos y seguir caminando. Es dejar de buscar lógica y empezar a buscar presencia. Y cuando haces eso, algo cambia. Ya no necesitas tener todas las piezas para sentirte en paz, porque sabes que aquel que las sostiene nunca pierde ninguna, y mientras tú sueltas, Él trabaja. Mientras tú confías, Él repara. Mientras tú dejas de entender, Él empieza a revelarte lo que realmente importa. Su fidelidad no depende de tu comprensión, depende de su amor. El alma que ya no puede luchar, pero aún puede rendirse. Hay un punto en el que el alma se agota, no solo el cuerpo, no solo las emociones, sino lo más profundo de tu ser. Ese lugar donde antes encontrabas fuerza, esperanza, determinación, queda vacío. Ya no tienes energía ni para clamar, no tienes fe suficiente para orar con convicción, no tienes palabras, ni ganas, ni lágrimas. Solo estás, respirando, sobreviviendo, existiendo, y piensas que ese estado es el final, que ya no hay nada que ofrecer, que ya no tienes cómo acercarte a Dios. Pero en medio de ese vacío hay una decisión que aún puedes hacer, una sola, y lo cambia todo. Rendirte, no desde el lugar de quien se da por vencido ante el dolor, sino desde quien ya no puede luchar, pero aún elige entregarse. Porque aunque tus fuerzas se hayan ido, tu espíritu sigue sabiendo a dónde pertenece. Aunque tu alma esté sin voz, aún sabe reconocer el sonido de la presencia de Dios. Y aunque ya no puedas avanzar, puedes dejarte abrazar. Es ahí, en ese punto de agotamiento total, donde el Espíritu Santo más te envuelve. Porque Él no está esperando tu esfuerzo, está esperando tu rendición sin resistencia. Esa rendición que ya no viene de una fe explosiva, ni de una esperanza activa, ni de una emoción vibrante, sino de una certeza silenciosa. No puedo más, pero sigo creyendo que tú sí puedes. Y eso basta. Lo que tú crees que es ruina, para el cielo es altar. Lo que tú sientes como abandono, para Dios es oportunidad. Porque cuando tú ya no puedes más, Él se vuelve todo lo que tú no puedes ser. El alma rota que deja de luchar es el lugar más fértil para la gloria de Dios, porque allí no hay orgullo, no hay máscara, no hay control, no hay exigencia, solo queda la esencia, un corazón dispuesto a no resistirse más, un espíritu que, en medio de su dolor, todavía elige confiar. La rendición en ese estado ya no es una acción, es una postura. Es quedarse quieto y decir: aquí estoy, Señor. No tengo nada más que esto, mi cansancio, mi confusión, mi silencio. Pero si aún me quieres, me rindo. Y la respuesta del Espíritu Santo no se hace esperar. Él no necesita grandes declaraciones, no necesita gestos dramáticos. Él solo necesita disposición. Y donde hay rendición verdadera, hay habitación divina. No para reparar superficialmente, sino para restaurar desde la raíz.
desde lo que tú ni siquiera sabes cómo explicar. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, está escrito: mi poder se perfecciona en tu debilidad. No en tu rendimiento, no en tu constancia, no en tu espiritualidad pulida, en tu debilidad. Cuando ya no puedes más, ahí Él se levanta. Hoy, si tu alma no puede luchar, no luches. No lo tomes como derrota. Tómalo como el momento más puro de tu jornada con Dios, porque estás más cerca de su corazón de lo que imaginas. Has soltado todo lo que no podías controlar y te has rendido sin condiciones. Y en ese punto exacto, el cielo se inclina hacia ti. No necesitas pelear para ser aprobado. No necesitas demostrar nada para ser abrazado. No necesitas avanzar para ser restaurado. Solo necesitas quedarte rendido, quieto, real, y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tú ya no puedes: sostenerte, reconstruirte y llenarte otra vez. Dios no va a devolverte al punto de partida, va a hacer todo nuevo. Tú no necesitas que Dios te devuelva a quien eras antes del dolor, porque lo que fuiste antes no era suficiente para sostener lo que ahora sabes. No era profundo, no era fuerte, no estaba preparado. El proceso te quebró, sí, pero también te vació de todo lo que no iba a servir en la nueva temporada. Y eso no es una pérdida, es una preparación. Muchos claman para que Dios los restaure como estaban antes, que les devuelva la paz de antes, la alegría de antes, la fe de antes. Pero Dios no es un Dios que repara como si fueras una vasija rota que necesita solo un poco de pegamento. Él no te va a devolver al punto de partida. Él va a hacer todo nuevo. Nuevo significa diferente, significa otra versión de ti, una que ya no depende de la imagen, que ya no vive para agradar, que ya no se sostiene por la apariencia de fortaleza, sino por la realidad de una fe forjada en medio del fuego. Cuando Dios dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 5, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», no está hablando solo del cielo, está hablando de ti, de tu corazón, de tu mente, de tu historia, de lo que parecía enterrado, pero que Él va a resucitar con un propósito que nunca habías imaginado. El dolor que viviste no va a quedar sin sentido. La ruptura no fue en vano. Lo que perdiste no será tu sello final. Porque cuando el Espíritu Santo entra en escena, nada permanece como antes. Él no reconstruye tu pasado. Él rediseña tu futuro. Y lo hace con todo lo que tú pensabas que no servía, con las lágrimas, con los días en que no podías orar, con el silencio, con la rendición, con el momento en que pensaste que no había más. Dios lo recoge todo, cada detalle, cada herida, cada error, cada intento, cada oración rota, y lo convierte en parte de un diseño que no se puede destruir otra vez. No estás volviendo atrás, estás siendo llevado hacia adelante, hacia una tierra donde no solo vas a vivir, vas a florecer, donde el alma que hoy se arrastra pronto caminará firme, donde el corazón que hoy late con dolor pronto latirá con propósito. Dios no te está reconstruyendo para devolverte a lo conocido, te está rediseñando para lo eterno, para lo que viene, para algo que no has vivido, pero que ya está escrito en su voluntad. Y aunque ahora no lo veas, pronto lo vas a entender. No con lógica, sino con testimonio, porque el que empezó la buena obra no la va a dejar incompleta. Tu historia no termina en el suelo. Tu vida no va a definirse por lo que perdiste. Tu identidad no va a girar más en torno al trauma, al rechazo o al fracaso. El Espíritu Santo está escribiendo un nuevo capítulo, uno que no empieza desde cero, sino desde lo más profundo que el dolor reveló. Y en ese capítulo, tú no eres la víctima, eres el milagro. Hoy termina una etapa, la etapa del esfuerzo sin dirección, de la lucha solitaria, de la culpa por no sentir, de la necesidad de entender. Hoy comienza otra, la etapa donde Dios hace todo nuevo.
no como tú querías, sino como solo Él sabe hacerlo. Prepárate, porque esta vez no serás tú quien se levante, será Dios quien te levante, y nada ni nadie podrá derribarte otra vez.